encuentros, este ciclo de webinars que organizamos desde la Universidad Austral. Para que no tengamos interferencias, les recordamos que necesitamos que mantengan sus cámaras apagadas, sus micrófonos silenciados, así entre todos podemos disfrutar de estas conferencias que van a comenzar en unos minutos. Ciclo de webinars, este nuevo encuentro del ciclo de webinars de la Universidad Austral. Como ustedes saben, estas actividades, estos webinars, se enmarcan en el Año Internacional de la Enfermería y también en la campaña global, ¿no?, liderada por la Organización Mundial de la Salud y del CIE, que es la campaña Nursing Now, a la que nos quisimos adherir institucionalmente como universidad. Entonces, con este ciclo de conferencias, lo que buscamos desde la universidad es acompañar y festejar, ¿no? Acompañar a todos los profesionales de enfermería que en este año quizá tan complejo y tan particular, en el contexto de la pandemia, están, bueno, dando sus mejores esfuerzos en el cuidado de los pacientes. Y por otra parte, bueno, celebrar aunque sea a la distancia, pero celebrar estando juntos y sobre todo reflexionando sobre temas tan interesantes y tan centrales, ¿no?, de nuestro quehacer profesional. En el día de hoy, les comento, tenemos un tema que quizá, bueno, la verdad que nos interpela a todos, ¿no?, que es el tema del cuidado paliativo, el cuidado de fin de vida, pero específicamente en el contexto del COVID-19, ¿no? Queríamos aprovechar esta oportunidad para compartir, para escuchar, ¿no?, las experiencias del equipo de servicios integrales del Hospital Austral, que también está compuesto por profesores de la carrera de licenciatura en enfermería, ¿no? Y en este sentido me gustaría presentarles y darle la palabra a la magíster Sara Consigli, que es profesora de la carrera de licenciatura en enfermería e integrante del servicio de cuidados integrales del Hospital Austral, quien va a moderar este webinar y presentar a cada uno de los expositores. Sara. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí, antes que nada, agradecer a Gretel Desmer y a Dolores Latugach, que nos han invitado y nos dan la oportunidad de transmitir todo lo que hacemos y pensamos y hemos elaborado desde este servicio de cuidados integrales, que se llama integrales por tratar de atender todas las dimensiones de las personas que sufren, y que está compuesto por muchos integrantes, acá solamente 3, para que se queden con las ganas. María del Pilar Mendiguren, que se sumó a este equipo después de unos años de rodada, llevamos 8 años trabajando en el hospital y desde el hospital. A Agustina Iturri, empezó por las mujeres. Agustina Iturri, que es nuestra última adquisición y es una musicoterapeuta que arranca muchas emociones y saca mucho de cada una de sus intervenciones. La van a escuchar. Y a Tomás Lagos, que le toma la temperatura a la calle paliativa, por así decir. Es un andador de estos barrios y conoce mucho y va a hablar de su experiencia. Bueno, siempre pensamos que era un equipo al servicio de otros equipos, pero nos hemos dado cuenta de que esta pandemia nos reúne a todos los equipos y hemos crecido un montón. Hemos trabajado con terapia intensiva, con emergencias, con trabajadora social, bueno, con muchos otros equipos, y todos hemos salido enriquecidos, porque todos hemos sumado eso que venimos a atender, esas necesidades que venimos a aliviar en cada persona que está pasando por una enfermedad, y que se le suma esta nueva enfermedad que por novedosa genera mucha incertidumbre. Bueno, solamente decirle que trabajamos muy unidos, que trabajamos muy contentos, y el condimento de la alegría es muy importante
a la hora de arrancar cada día, ¿no? Esperar que el otro colega del equipo nos apoye y a su vez sumar nuestro granito de arena, lo que sabemos, nuestra disciplina en un equipo multidisciplinario, es muy alentador y se hace muy grato. Y sobre todo porque tenemos un jefe de servicio que a lo mejor aparece por acá, Matías Nahum, que he conocido por la gran mayoría y que nos alienta, ¿no? Con su liderazgo a sacar lo mejor de nosotros. Y gracias a Dios se fija solamente en lo mejor de nosotros. Bueno, y los invitamos después de las disertaciones de estos tres profesionales, a hacer las preguntas, las reflexiones y las sugerencias que quieran, y todas serán muy bienvenidas. Bueno, para no demorar más, los dejo con María del Pilar. ¿Pilar? Sí, Sara, si te parece, dejo de compartir la pantalla, así la gente la puede ver a Pilar. Perfecto. Estás muteada, Pili. Ahí está. Loli, vos no toques más. ¿Ahí estamos? Bueno, ¿me escuchan? Levante el pulgar alguno. Sí, buenísimo. Bueno, gracias Sara por la presentación, gracias Dolores y Gretel por la invitación, un poco lo que decía Sara, gracias por darnos la oportunidad de mostrar un poco todo esto lo que hacemos. Yo voy a empezar contándoles un poco los desafíos que se nos plantearon ahora en esta pandemia. Como decía Sara, nuestro objetivo es el alivio del sufrimiento, no solo físico, sino psicológico, social y espiritual, con varios pilares, pero de los que se nos desprendimos algunas guías son de la comunicación que tenemos en los cuidados paliativos y el control de síntomas. Uno de los desafíos era poder abarcar un poco más a quién aliviar el sufrimiento, a nuestros pacientes, obviamente como veníamos haciéndolo, también a los pacientes COVID, a sus familias, al personal de salud que nos acompaña todos los días, y el nuestro también. Poner nuestra semilla paliativa para acompañar humanamente. Un riesgo muy grande que surge ahora en estos tiempos es el de deshumanizar el cuidado. Entonces, nosotros desde nuestro lugar lo que queríamos o lo que queremos es que no se pierda de vista esta humanidad tan necesaria, la nuestra, la de nuestros compañeros y sobre todo la del paciente y su familia. Se habla, como decía, creo que Sara recién, o Dolores, de la pandemia del miedo, la pandemia de la soledad, de la incertidumbre, del aislamiento, y cualquiera de estos sentimientos es muy duro, y sobre todo si se da en el final de la vida, si se da con sufrimiento. Hace unos meses ya, cuando inició todo esto, que nos estábamos acomodando, si se usaba barbijo, si no, qué medidas tomar, cómo acercarnos a los pacientes, se internó por guardia Silvia, una paciente que ya conocíamos hace un tiempo, una paciente joven, de 41 años, con un cáncer de laringe avanzado localmente. Aquí, ella ingresó con fiebre, desaturando, sin disnea, y bueno, por lo menos para mí fue el primer contacto con el circuito y el protocolo COVID. Fuimos con Matías, con el jefe del servicio, a recibirla a la guardia. Obviamente se sospechó COVID, laboratorios, imágenes, todo en un principio apoyaba esta sospecha. Silvia, casada con Federico, con un hijo de 4 años, quedó internada en un área cerrada. En ese momento, fue al principio de la pandemia, se hacían necesitaban 2 hisopados los pacientes negativos para descartar el COVID. Su aislamiento con COVID negativo al final duró casi 4 días. Silvia, por el tumor que tenía una traqueostomía sin válvula fonatoria, por lo que la comunicación
con el medio, era a través de una aplicación del celular. Se levantaba muy poco de la cama y necesitaba ayuda para las actividades de la vida diaria. Dependía de quién la estuviera acompañando por el mal performance que tenía. También la localización del tumor había hecho que en los meses anteriores había presentado unos episodios vasovagales, por lo que el riesgo de caída era muy alto. Bueno, y ahí, en ese contexto, ella, Silvia, quedó aislada, quedó internada sola. Y el relato de la primera noche, para mí, en lo personal, fue muy duro. Y para el equipo también nos hizo ruido. La realidad que ese primer contacto con el protocolo y con todo lo que era el circuito, la verdad nos enfrentamos a un protocolo muy bien diseñado para pacientes sanos que contraían esta enfermedad, pacientes sin enfermedades que limitaran su vida, bien centrado en evitar contagios. La verdad que eso estaba muy aceitado el protocolo y todo el circuito, pero bueno, ahí surge la pregunta, ¿qué pasaba con nuestros pacientes? ¿Qué pasaba con los pacientes que necesitaban estar acompañados y no podían atravesar estas internaciones solos? Unas cosas que se desprendían de Silvia, de esa internación, era que necesitaba estar con alguien, necesitaba ayuda para enchufar el celular, para poder comunicarse, necesitaba alguien que le alcance el timbre, alguien que le encienda las luces, no se podía levantar sola al baño, y la realidad que en ese tiempo también la enfermería tenía mucho miedo, y la premisa era entradas mínimas a las habitaciones. Perdón. Entonces, eso fue un poco el aislamiento ese primer día para Silvia. Entonces, el caso de Silvia, como equipo, nos llevó a concretar algunas ideas, algunas guías que veníamos pensando. Una gran ventaja que tuvimos, que tenemos todavía en Argentina, es que contamos con el diario del lunes. Tuvimos tiempo para prepararnos, y sobre todo mucha bibliografía de referentes en cuidados paliativos, como el doctor Centeno Navarra, que escribieron muchas de las guías en las que nosotros nos basamos, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, también del Hospital Madrid de La Paz, el Hospital La Paz de Madrid, sacamos muchas cosas en las que nosotros después nos fuimos basando. En la guardia, aquel día quedó Federico, el marido de Silvia, sentado donde lo dejé yo, y ahí lo encontró Matías. Un tiempo después, todavía no había tenido novedades de su esposa, había algunas quejas de lo que había sido la comunicación. No solo en cuidados paliativos, sino en la relación médico-paciente, en cualquiera de las especialidades de la salud es muy importante la comunicación. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿A quién? ¿En qué contexto? ¿Qué clima tiene? Entonces, un poco para esta primera entrada a la guardia que tuvo Silvia, lo que pensamos fue adaptar una de estas guías que había presentado Navarra, de preguntas y respuestas. Nos sentamos con la gente de la guardia, con los enfermeros y los médicos, para ver qué era lo que preguntaba a la gente y cómo se lo podían contestar. Entonces, como para que esta guía haga más ágil y más fluida la comunicación. Parece obvio que uno tiene que sentarse y comunicar empáticamente, pero a veces con el disfraz, con el cansancio, con la adrenalina, con repetir todo el día las mismas respuestas, es fácil a veces olvidarse de ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del esposo que tiene a su mujer adentro, del nieto que tiene a su abuelo, de un padre que tiene un hijo adentro y no sabe qué está pasando. Entonces, un poco con la experiencia de Federico y la insistencia de uno de los voluntarios del equipo, también había escuchado algunas cosas bien de comunicación, de un nudo ahí de comunicación, porque también, más allá de las preguntas y respuestas fáciles, hicimos una
o concretamos una guía que se le entrega al familiar con un mensaje simple y claro. Estamos cuidando adentro a tu mamá, a tu papá, el que esté. Le estamos sacando sangre, le vamos a hacer una placa, le vamos a hacer un hisopado, esto va a demorar, si no nos acercamos, es por esto, si le llega a dar o positivo, si se tiene que aislar, va a pasar esto. Entonces, como para disminuir un poco la incertidumbre del que se quedaba afuera esperando, básicamente. Entonces, después se sumó para todo el hospital una guía de comunicación empática. Esto no era bien para la guardia, pero como estamos hablando de comunicación, también cosas que resultan a veces obvias, pero no siempre le preguntamos al paciente cómo estás, qué necesitas, cómo pasaste, qué te gusta, sentarnos al lado del paciente con todo el disfraz y decirle también quién soy yo, qué vamos a hacer, nada, ciertas cosas que no, a veces se nos pasan. Eso fue un poquito lo que trabajamos en la guardia. Después, ¿qué podíamos hacer con lo que le vivió Silvia en la internación? Así como dije al principio, o dijo Sara también, sumar un granito de arena para humanizar el cuidado. Yo a Dolores, la toalla la tuve en primer año de la carrera y si hay algo que me acuerdo es que siempre ir a la valoración holística de la persona, ¿no? Que el hombre no tiene una sola dimensión. Y un poco, si valoramos holísticamente al paciente, identificamos las necesidades en todas sus dimensiones, entonces nuestra respuesta y nuestro plan de cuidado tiene que ir a satisfacer todas estas dimensiones que valoramos. Y creo yo, estoy segura, que la respuesta holística tiene que ser humanizada. O debería serlo. ¿Qué pasaba con estos pacientes al principio? No Silvia, pero pacientes que se internaban con COVID positivo y capaz de medicación solo tenían paracetamol cada 8 horas con todos los signos vitales que los elementos que tenían adentro. Entonces, ¿qué más necesitan de enfermería? El control de signos vitales, el paracetamol y bueno, y ahí no puede solo depender de uno. Entonces, la idea que si la entrada a enfermería era mínima, una vez por turno, después llamamos telefónicos de enfermería, que sea de calidad, que nosotros como enfermeros vayamos con todas nuestras dimensiones a buscar el encuentro del paciente. Entonces, ahí con dirección de enfermería del hospital lo que hicimos fue crear un proyecto de humanización en tiempos de COVID. O sea, que no sea dar un paracetamol y control de signos vitales, que sea ofrecer el capellán, ofrecer llamar a sus familiares, cómo pasar el día, con libros, juegos, que puedan decorar las habitaciones, hasta Consuelo de dirección de enfermería hasta compró tanzas con broches para que cuelguen fotos, cartas. Nada, encontrarnos desde otro lado y poder acompañar al paciente. Después, otra de las cosas una de las cosas más claras que se desprendió del caso de Silvia era que los pacientes necesitan estar acompañados. No solo los pacientes al final de la vida, sino los pacientes COVID o los pacientes que necesitan alguna ayuda en las actividades de la vida diaria. Por eso es que yo creo que era todavía verano cuando circuló el primer borrador que Matías mandó sobre que nadie muera solo. Es una idea que está buenísima, pero que y que para cuidados paliativos es indispensable, pero no estaba sucediendo, y no era, teníamos el diario del lunes y el diario del lunes decía otra cosa. Entonces surgió también este proyecto, ¿no? Vuelvo a lo mismo, el miedo y la soledad que traía esta pandemia y todo lo que traía del sufrimiento que iba a venir. Entonces, también
como objetivo era hacer más el profesional de salud que iba a ver a estos pacientes morirse solos. Entonces, de acá se desprenden dos cosas. Uno es el acompañamiento al final de la vida desde el personal. Cómo nosotros podemos acompañar a los pacientes. Porque muchas veces iba a ser la enfermera la que estuviera al lado del paciente cuando falleciera. Entonces, ¿qué podía hacer por el paciente? ¿Qué podía hacer por las familias? Todo eso fue lo que intentamos plasmar en este documento. Y por otro lado, bueno, las visitas, que el paciente, si puede, y si el familiar sobre todo quiere, que pueda estar en el momento del fallecimiento. Y no solo de los pacientes, como dije hace un ratito, COVID positivos, sino también de nuestros pacientes paliativos, que no mueran solo nuestros pacientes. Y un poco esto se dio gracias al apoyo de la dirección del hospital, de dirección de enfermería, porque es una decisión institucional dejar que alguien acompañe a un paciente COVID positivo a morirse. Y por último, y no menos importante, con Sara, una de las ideas que estamos viendo en este tiempo es la de llevar a aquellas áreas cerradas que no tienen contacto con cuidados paliativos y que van a tener contacto con aquellos pacientes que fallezcan, es llevarle algunas clases de delirium, fin de vida, sedación paliativa, todo como para poder llevar también el cuidado paliativo a aquel paciente que lo necesite cuando la terapia intensiva esté llena, cuando haya que retirar el respirador, o bueno, cuando el cuidado paliativo sea necesario. Bueno, hasta acá estoy yo. No sé si ahora, bueno, sigue Tomás. Gracias, Pili, se entrecortó un poquito. ¿Se llegó a entender algo? No, sí, todo, pero la última, me parece que la última frase se entrecortó. No sé si la querés repetir antes de cuando dijiste, ahora sigue Tomás, la última frase que no sé si la gente la llegó a entender. Bueno, que un poco lo que ahora, de acá para adelante, queremos con Sara, es llevarle a enfermería, Sí. de la terapia intensiva, de las áreas cerradas sobre todo, que no están acostumbrados a acompañar pacientes paliativos, bueno, llevarles cómo es el acompañamiento en este último tiempo. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, me toca a mí. Dolores, decime si se oye bien. Sí, se escucha muy bien, Tomás. Si te parece, voy a recordarle a la gente si puede apagar las cámaras, porque hay algunos participantes que están teniendo un poquito de interferencia o dificultades para poder seguir las conferencias. Gracias, Tomás. Comenzás cuando quieras. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sara, por lo de tomar la temperatura de la calle. Les digo que recién vengo de la calle y está un poco fresco, así que si salen, abríguense. Bueno, me toca hablar un poco de la experiencia que se da en esta pandemia en lo que es domicilio. A mí me toca parte de mi tarea, más allá de hacerla acá en el hospital, la hago yendo a las casas de los pacientes, ¿sí? Una parte fundamental de alguna manera del cuidado paliativo, ¿sí? Los que hacemos cuidados paliativos asumimos un desafío, que es este desafío de acompañar y cuidar a gente que está sufriendo. Y esa palabra sufrimiento en este contexto, ¿no? Suena muy seguido. El sufrimiento de los pacientes con COVID, el sufrimiento de sus familias, y como decía Pilar, sobre todo creo como nunca quizás, el sufrimiento de los equipos y de los profesionales de la salud. Hemos tenido que afrontar adversidades que quizás nunca nos hubiésemos imaginado de alguna manera, ¿no?
la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos hizo hace poco una encuesta a los equipos, a los equipos de paliativos en todo el país, y lo que vio es que básicamente, no los voy a aburrir con cada ítem, pero el 65% de los equipos tenían menos miembros, ¿no? Y tener menos miembros se debía en su gran mayoría a licencias de diversa índole, muchos por licencias por ser pacientes de riesgo o licencias por contraer COVID. Y que eso obviamente repercutía sobre la capacidad de asistencia. Entonces los grupos y los equipos estaban restringidos, también el 65%, a poder brindar la misma calidad de atención que antes. Y eso impacta directamente sobre nuestra, de alguna manera, salud mental, nuestro riesgo de burnout, y entonces eso lo vemos no solo en nosotros, sino en todos. Algo que veo quizás bueno en ese contexto es que la pandemia, si no nos mata, nos fortalece, y el fortalecimiento lo veo en que nos amalgama de alguna manera a los profesionales, ¿no? Es como que de repente estamos todos tirando para el mismo lado, que es tratar de sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. No sé si les pasará en sus ámbitos. A mí me pasa, por ejemplo, de hacer la guardia del hospital solidario que tenemos acá en el COVID, y de repente me encuentro haciendo la guardia con un cirujano cardiovascular pediátrico y pasándole la guardia a un cirujano mamario. Y estamos todos en estamos todos embarcados en la misma, tratando de sobrellevarlo de la mejor manera. Entonces, los equipos y los profesionales de todas las áreas, y eso no nos deja de lado a nosotros, nos hemos tenido que de alguna manera reinventar, ¿no? Somos distintos, nos manejamos distinto en nuestra tarea diaria. Los equipos de paliativos tienen, por lo general, bastante elasticidad, no son rígidos, se permiten esto. Pero muchas veces en equipos más rígidos, que están acostumbrados a manejarse de otra manera, el sufrimiento es grande, ¿sí? Entonces nosotros a veces por eso podemos, como decía recién Pilar, funcionar también como equipo de equipos, ¿no? Estamos por ahí, no estamos en la primera línea de batalla, pero estamos atrás, apoyando, porque estamos de alguna manera acostumbrados a lidiar con el sufrimiento, a lidiar con la pérdida, a lidiar con el fin de vida, y entonces muchas veces tenemos que ayudar desde ese lugar, ayudando a los que están ayudando en la primera línea. Yendo quizás un poco más hacia lo domiciliario, me pidieron que hablara de algunas vivencias, ¿no? Y las vivencias son un montón. Yo creo, una cosa vieron que a uno lo marcan más las cosas que hace mal que las que hace bien, ¿no? Aprende más de los errores que muchas veces que de las virtudes. Y lo primero que me viene a la mente en este contexto de cuidados paliativos, domicilio y pandemia, es cuando corría marzo, digamos, quiero que se pongan en situación, digamos, acababan de decretar la cuarentena, la calle rodaban esos cosos de pasto que hay en las películas del lejano oeste, y no había nadie más. Y era todo muy, muy rígido, ¿no? No había capacidad de adaptación. Tenías esto y tenías síntomas compatibles con COVID, y todos se alejaban y quedabas solo y arreglate. Y eso me pasó, digamos, en un paciente, en Juan, que estaba transitando sus últimos días en su casa. Yo lo conocí hace un montón de tiempo, como 2 años lo acompañé. Y cuando estaba en esta situación empezó a tener, como es esperable de alguna manera en nuestros pacientes, empezó a tener fiebre y síntomas respiratorios. Eso que pasaría en otro contexto como algo compatible con el cuadro de fin de vida y no sería más que controlar los síntomas, bueno, se convirtió, imagínense, en un drama familiar, porque obviamente empezó a circular el tema del COVID, y de la mano de eso
una enfermera o cuidadora que estaba con él, que no lo iba a ir a cuidar, que era fundamental en ese contexto porque él estaba al riesgo de contagiarse. Obviamente estamos hablando de marzo, donde todavía no se sabía bien si servía el barbijo, ¿no? Era una situación bastante diferente a la de ahora. Y bueno, eso nos llevó a un dilema, discusiones, charlas largas con la familia, de ver qué es lo correcto hacer en estos casos. Y uno trata de consensuar, pero siempre, y proponer, pero siempre la familia es la que termina decidiendo, y lo que se decidió es internarlo con la sospecha de coronavirus. ¿Y qué ocurrió con esto? Bueno, que finalmente el hisopado dio negativo, pero Juan murió solo al otro día de haberse internado en un hospital, en una unidad cerrada no por ser terapia intensiva, sino porque estaba en un lugar donde nadie podía acceder. Al estar inconsciente no había ningún tipo de conexión con la familia no recibió más llamados que el llamado de cuando Juan murió, y así fue, y fue tremendamente traumático, tremendamente quizás correcto lo que se hizo desde lo protocolar, pero de eso uno aprende, ¿no? Y cuando uno piensa cómo seguir, bueno, esto de alguna manera a uno lo hace pensar que no quiere que eso ocurra de la misma manera, que nunca más tiene que pasar lo mismo, ¿no? Obviamente que siempre uno se maneja entre el miedo, digamos, a cuidar sin contagiarse, y esto hablando de nosotros, de las familias. Ayer justo iba a una casa y cuando entraba veía que una señora mayor, había puesto una pila de camisas. Su marido, que también está transitando el último tiempo, es un hombre grandote, mide casi 2 metros, y ahí estaban todas sus camisas planchadas, y yo le pregunté, digamos, ¿para qué son todas estas camisas que están acá? Y bueno, ellas eran los camisolines que había empezado de alguna manera a repartir a todos los que iban a visitar a su padre. Entonces cada uno que iba al hijo y le ponía un camisolín que eran las camisas de él, que él total decía que no las iba a usar más. Son estas situaciones que a veces hasta sacan una sonrisa, ¿no? Y un poco retomando lo de anterior, bueno, eso, lo que uno aprende de alguna manera es que como decía Pili, morir solo no es algo que debamos ni siquiera contemplar, ¿no? Existe, de alguna manera se está empezando a sonar esto del derecho a la despedida, es un derecho poder despedirse y no morir solo. Y de la mano de eso, obviamente, hay una palabra que básicamente es todo, quizás, que es la de comunicación, una comunicación empática, honesta, transparente, ¿sí? Frecuente también, porque el problema de la comunicación ya existía de antes, ¿no? Y cuando no había restricciones ahora se intensifica un poco porque el hecho de la distancia muchas veces, o la distancia desde el punto de vista, desde tener los EPP a estar en otro lado de los familiares, agudiza todo, pero eso ya existía. Y la falta de comunicación, un familiar puede estar dándole la mano a su ser querido muriente, pero si no tiene una comunicación empática, igual hay un sufrimiento enorme, ¿no? Entonces ahora toma el pilar de la comunicación de alguna manera como fundamental, pero eso ya es un tema o algo que desde siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Obviamente que el control de síntomas es algo clave, el acompañamiento integral, como hablamos ya varias veces de la palabra, las decisiones compartidas, esto de hablar y decidir, tener en cuenta la autonomía, y entonces, bueno, retomando un poco lo de las experiencias en domicilio, creo que en ese sentido hemos avanzado mucho, ¿no? Me ha tocado despedir mucha gente en la casa y ha estado en la casa, ¿sí?
Yo, además de trabajar en el hospital, trabajamos en la fundación del Hospice Buen Samaritano, que de un día para otro eso es una casa donde albergamos pacientes en fin de vida, y la casa funciona gracias a los voluntarios que tenemos. La casa la hemos tenido que cerrar, obviamente, y nos hemos tenido que de alguna manera reinventar y salir nosotros a las casas, ¿no? A buscar a la gente y a cuidarla en su casa. Y eso nos ha dado una tremenda experiencia de la cual también venimos aprendiendo. Y que se puede, ¿no? Y que se puede cuidar bien a pesar de la pandemia. Que hay que tomar las medidas que conocemos, digamos, de barrera, pero se puede. Y haciéndolo con responsabilidad, la gente se muere en la casa y se muere bien. El domicilio tiene algo de especial en cuanto a intensidad, ¿no? Ustedes que si hay enfermeras, digamos, saben lo que es estar en un domicilio, ¿no? Es un lugar donde uno está jugando de visitante, ¿no? Las reglas son otras y a veces uno está como sin red, ¿no? Acá, cuando está en un centro de salud, es como que hay un contexto que apoya, y ahí los errores en un domicilio resuenan mucho más. Y esto, sin duda, que crea un desafío aún mayor. Pero ese desafío se puede subsanar. Obviamente que hay que tomar pautas, no hay que improvisar, hay que calmar muchas veces y tolerar el miedo que genera todo esto, que a veces es un miedo paralizante, digamos. A la gente a veces se le dice, parece peor la noticia de tener coronavirus que la noticia de decirle que su cáncer avanzó, ¿no? A veces es así. Y en ese contexto, entonces hay que tolerar. Creo que es una palabra la palabra miedo, digamos, a la hora de cuidar en una casa, es lo que más está dando vueltas. Pero ese miedo se puede con buena comunicación, se puede tolerar, ¿no? Y también está el miedo que tienen las familias mismas, de contagiarse, y lo que nos pasa muchas veces, que nos encontramos también, bueno, así como ahora estamos haciendo un webinar, a veces nos encontramos haciendo webinar con nuestros pacientes, ¿no? Y eso también le hemos empezado a sacar el jugo de alguna manera. Vemos que la videoconsulta sirve, y muchas veces es necesaria porque nuestros pacientes no quieren venir al hospital a contagiarse. Y en ese contexto de reinvención, vemos que hay otras formas. Yo creo que hay muchas cosas que han venido de alguna manera para quedarse, ¿no? No todo, pero mucho de lo que nos está pasando. Y hay cosas que quizás nos estamos dando cuenta que pueden cambiar. Y de la mano de eso será el futuro, y si esto se prolonga, quizás que tengamos que empezar a encontrarnos de alguna manera, o de diferente manera más bien. Bueno, creo que estoy en tiempo, no estuve contando, pero más o menos me parece que sí. No tengo mucho más para decir. Creo que, como les digo, venimos aprendiendo, es verdad, venimos con el diario del lunes, pero el diario del lunes por ahí está escrito en inglés o en español, pero no está escrito en nuestro idioma. Nosotros lo tenemos que escribir también, y nosotros los latinos y los argentinos tenemos nuestra propia forma de escribir, ¿sí? Y en ese sentido vamos haciendo un poco camino al andar. Bueno, muchas gracias por escucharme, y los voy a dejar, creo que con Agustina, que andará en alguno de los casilleritos. Gracias. Gracias, Tomás. Ahora sí seguimos con Agustina. Muchas gracias.
Hola, Cristina. Hola. buenas tardes a todos, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Genial. Bueno, un poco siguiendo la línea de lo que se venía charlando y sobre todo en esto que contaba un poco Tomás sobre el cuidado a los otros servicios, el cuidado, el autocuidado también, y la importancia en este momento, voy a contarles un poco sobre algunos dispositivos que hemos implementado desde el equipo de cuidados integrales en el hospital. Y también, en concordancia con lo que venía diciendo Tomás, es habitual para nosotros hablar de esto, o al menos tenerlo presente, porque es en el acompañamiento, en el final de la vida, es por supuesto una particularidad de nuestro rol y de nuestro quehacer profesional el estar en contacto con dolor en todas sus dimensiones, como decía Pili también, no solo físico, sino emocional, social, espiritual. Entonces, en algún punto estamos habituados a tener que entrenarnos en, primero, estar como muy atentos, prestar mucha atención al impacto que tiene cada paciente o cada situación en cada uno de nosotros y en el equipo. Y también, por otro lado, ser lo suficientemente creativos para crear estrategias, no solo de autocuidado, sino también de cuidado hacia el otro, ¿no? Hacia el compañero de equipo o incluso hacia otros servicios, ¿no? Estar atento a qué pasa, medir los esfuerzos, ser conscientes de nuestras propias limitaciones también. Todo esto un poco con el objetivo de prevenir este desgaste laboral o este desaliento profesional, que es el concepto que más nos gusta o nos representa dentro del equipo, un poco a diferencia del burnout, del que tanto se habla últimamente. Nos gusta el concepto del desaliento profesional, ya que nos habla de una falta de aliento que mediante un trabajo se puede recuperar. Y en cambio el burnout nos habla de algo que se quemó, que es muy difícil que vuelva a su estado anterior o incluso pueda transformarse en otra cosa. Por eso nos gusta mucho hablar de este desaliento profesional. Un poco también, como decían, esta particularidad de nuestro trabajo hoy está un poco en todo, personal de la salud, en cualquier persona, no solo en este hospital, sino que se dedica a cuidar en el ámbito de la salud, porque hay una carga emocional y un impacto emocional de nuestro trabajo muy intenso en estos días, y por eso es que al comienzo de la pandemia, como equipo de cuidados integrales, nos dispusimos a crear un protocolo, una guía con sugerencias que hablan sobre esta prevención del desgaste. Más o menos trató sobre 3 temas importantes que tienen que ver con los signos, ¿no? Cómo poder detectar que estamos agotados emocionalmente. Por otro lado, sobre herramientas, hay algunas herramientas ahí de cómo manejar el estrés, y también sobre algunas técnicas específicas de manejo de estrés, pero específicamente en la atención a pacientes con COVID. Por otro lado, y para comentarles sobre los dispositivos que implementamos, desde el año pasado, junto con Matías Najún, que es médico y jefe de nuestro servicio, que ya lo vi anda por ahí, y Matías de Bernardis, que es el psicólogo de nuestro equipo, empezamos a poner en marcha un taller al que llamamos El cansancio de los buenos, en honor a un libro del psiquiatra Almada, Roberto Almada, que les recomendamos. Empezamos a poner en marcha estos talleres, en conjunto también con el equipo de recursos humanos del hospital, en el que pasaron 100 personas por estos talleres de distintos servicios, de distintos sectores del hospital. El objetivo era cuidarnos y poder prevenir este desgaste. Pero bueno, es una realidad que en marzo de este año, por ser talleres grupales y por ser talleres que tenían mucha carga horaria, tuvimos que no poner en pausa, sino ponernos a pensar, y un poco naturalmente surgió cómo modificarlos, cómo modificar la modalidad y el dispositivo, sin dejar la presencialidad, o sea, estando más presentes incluso tal vez que nunca, para poder cuidar y ofrecer lo que veníamos trabajando. Así que
lo que hicimos un poco fue ahí dividirnos. Matías Najuni de Bernardis empezaron a armar talleres, encuentros cerrados con grupos que lo iban solicitando, grupos de contención emocional para el personal del hospital, eso incluso sigue vigente hoy. Y en mi caso, desde abril empecé a implementar talleres de musicoterapia, también para todo el personal del hospital. Estos talleres, en principio, o sea, desde abril hasta hace un mes aproximadamente, eran talleres abiertos, un encuadre abierto, o sea, se dictaban en un aula de la facultad, pero estaban abiertos para que puedan ir inscribiéndose quienes querían, por supuesto con el objetivo principal de reducir el estrés, pero durante la jornada laboral. Entonces la gente se anotaba y venía esos 30 minutos a poder abordar desde la musicoterapia receptiva estos objetivos a partir de experiencias musicales en combinación con otras experiencias o estrategias cognitivas para la reducción de estrés, que podían ser la visualización, meditación o técnicas de respiración en combinación con la música. La evaluación de estos talleres se hizo y se viene haciendo mediante un inventario de ansiedad, pre y post taller, también para medir un poco la efectividad de cada una de las intervenciones. Y hasta el día de hoy podemos hablar de 456 intervenciones, digamos, no sé si llamarlas intervenciones porque los grupos son experiencias grupales, no son 456 personas porque algunas han repetido, han venido más de una vez a los talleres, pero como para dar una idea del alcance. Y después, en esta segunda etapa de los talleres, que empezó hace un mes aproximadamente, se empezaron a hacer talleres con encuadres cerrados. Entonces, se está trabajando semanalmente con equipos que lo necesitan, por ejemplo, ahora la residencia de clínica o el equipo de servicios de cocina, por ejemplo, y bueno, se va moviendo un poco en función de las necesidades de cada uno de los sectores del hospital. Son talleres que se dictan con una frecuencia de 2 veces por semana, y también intentando llegar a todos. Se han realizado en la semana, pero también fines de semana, en horario de mañana, de tarde, de noche, incluso de trasnoche. Y hoy no solo se están realizando experiencias receptivas, sino también experiencias expresivas desde la musicoterapia para poder elaborar un poco estas emociones y sentimientos por los que estamos atravesando. Entonces, me parece que acá es importante, desde la especificidad de mi disciplina, hablar un poco de, bueno, por qué la música y cuál sería el beneficio de usar la música para reducir el estrés y para disminuir la ansiedad. En principio, a mí me gusta mucho una analogía que hace un médico especialista en medicina del estrés sobre el estrés y las cuerdas de la guitarra, ¿no? Entonces, él dice algo muy básico, que es, bueno, si las cuerdas están demasiado flojas, la guitarra no suena. Pero también si están demasiado tensas, pueden desafinarse o incluso cortarse, ¿no? Entonces, siempre es necesaria un nivel de tensión equilibrado que nos permita incluso, y que necesitamos incluso para llevar a cabo actividades de la vida diaria, e incluso actividades que nos hacen bien, pero por supuesto que si nos pasamos de ese nivel de tensión, entonces vamos a tener consecuencias negativas y respuestas negativas a ese estrés. Y si bien hay, bueno, distintas estrategias para poder regular y controlar estos niveles negativos de estrés, una de ellas es la música, ¿no? Para quienes, bueno, tocan un instrumento puede ser eso, quienes cantan, quienes componen o improvisan, pero incluso el solo hecho de escuchar música, o sea, la audición de música tiene efectos positivos en este tipo de objetivos. En principio, la musicoterapia como disciplina de la salud, que ubica la música como un medio por el cual abordar distintos objetivos terapéuticos basados en la evidencia, me parece que esto es importante. Entonces podríamos pensar, bueno, ¿cuál es la evidencia más significativa para la disminución del estrés o de la ansiedad en
en las personas, y entonces nos encontramos con mucha bibliografía especializada, pero sobre todo se habla de, bueno, las vías psicológicas, neurológicas y bioquímicas incluso, que involucran las respuestas, el procesamiento de la música y las respuestas a la música, que algunas de ellas también se comparten y son vías en donde también se procesa esta respuesta hacia el estrés y esta disminución hacia el estrés. Entonces, como evidencia más significativa, encontramos que la audición de música disminuye los niveles de cortisol, aumenta los niveles de serotonina, activa las áreas del cerebro involucradas en el sistema de recompensa, y también permite una recuperación más rápida del sistema nervioso autónomo luego de una exposición a una situación estresante. Y acá me parece que viene otra pregunta, o por lo menos es con la pregunta con la que yo como musicoterapeuta siempre me encuentro cuando hablo de estos temas, y es que la gente se pregunta, y sobre todo la gente que por ahí no conoce el trabajo de la musicoterapia, bueno, entonces, ¿qué tipo de música me recomendás? O entonces, bueno, ¿qué sería lo más adecuado de escuchar para reducir el estrés? Y bueno, acá un poco siempre mi respuesta va en relación a que no existen recetas, a que no existe la música más adecuada para un objetivo u otro. Digamos, sí existe la música adecuada para un objetivo u otro, pero eso va a ser plenamente una decisión y una elección personal. No solo tiene que ver con cuestiones formales de la música y si hay algún tipo de música que tenga un impacto u otro, sino con la cuestión más subjetiva, con la cuestión de la historia personal de cada uno, ¿no? Y cómo cada uno va por distintos eventos de la vida adjudicando connotaciones positivas o negativas a distintos tipos de música, incluso a distintos sonidos también, que nos pueden agradar o desagradar, y esto es muy personal. Bueno, acá justamente veo una pregunta que tiene que ver con eso, con los géneros. No tiene que ver con los géneros, sino justamente con esta cuestión personal, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que una canción que amaba se convierte en desagradable después de haberla usado como despertador, por ejemplo, ¿no? A las personas que les cuesta mucho despertarse a la mañana, ¿no? Uno empieza a odiar esa canción porque asocia esa canción con algo muy negativo, como puede ser, bueno, despertarse muy temprano. Entonces acá vuelvo un poco a que no existen este tipo de recetas, pero sí existe una habilidad que me parece que es importante y que como habilidad se puede entrenar, que nosotros lo llamamos la competencia emocional musical, y que se trata de una habilidad de poder elegir cuál es la música más adecuada para cada contexto, ¿no? O para cada meta afectiva. Eso tiene que ver un poco con la inteligencia emocional y con un entrenamiento en poder, bueno, también tomarse un tiempo de pensar, bueno, ¿qué me está evocando esta música, o qué significa esta música para mí, etcétera. No sé si contamos con 5 minutos. Si contamos con 5 minutos, me gustaría que hagamos una experiencia de 5 minutos. Si no... Sí, Agustina, sí. ¿Cómo ¿sí? no? Dale. Bueno, como para poner un poco, para que cada uno pueda llevar un poco esto que capaz es muy teórico, pero que en verdad es muy simple, que cada uno pueda pensarlo, o por lo menos empezar a pensarlo hoy. Entonces, los invito a que puedan tomarse un minuto, el que quiere puede incluso cerrar los ojos, creo que eso puede ayudar para no distraerse, o incluso si alguien tiene alguna hoja o papel y quiere anotar esto, también puede hacerlo. Y voy a proponerles un ejercicio. Imagina que te sentís ansioso, estresado o nervioso o nerviosa, y necesitas calmarte. Durante ese momento de estrés, decidís escuchar algo de música para relajarte, para recuperarte luego de ese momento de estrés. Pensá
en cuál sería un buen ejemplo de alguna pieza, obra, canción o sonido que funcionara para vos en este tipo de situación. Podés pensar en música que hayas usado en el pasado para calmarte. Podés pensar o escribir el título, incluso el intérprete, ya que muchas veces puede ser una versión de esa obra. Y pensá también cuál es el aspecto de la música que crees que es el más importante, que enfatiza más la sensación de calma y te ayuda a reducir el estrés. Voy a mencionar algunos ejemplos. Podría ser la letra, el ritmo, el género musical, la identificación con el artista, la familiaridad de la música, los recuerdos que te evoca, la interpretación, el estado de ánimo que te provoca, o las características acústicas, por ejemplo, el timbre, el instrumento. Uno de los hallazgos también, últimos hallazgos en la literatura especializada sobre este tema es que lo más efectivo suele ser el uso de música combinado, como les decía, un poco como lo usamos en los talleres que implementamos acá, es la audición de música combinada con alguna estrategia cognitiva conductual, una estrategia que no es musical. Entonces, ¿cómo poder combinar esas dos cosas? Para esto te voy a pedir, todavía imaginando esta misma situación, ¿cuál de las acciones serían las mejores para tu objetivo de calmarte? Pensá en la que creas que es más eficiente para vos. Pensar de manera diferente sobre lo que está causando tu ansiedad. Reflexionar sobre eso y tratar de entenderlo, o sea, racionalizarlo. Aceptarlo. Pensar de manera más positiva. Centrarte en tus pensamientos y o emociones. O distraerte dirigiendo la atención a otras cosas. Aquí termina un poco el ejercicio y los invito a que, nada, simplemente se queden pensando en esto y quien se anime, puedan empezar a combinar alguna de estas dos estrategias. Bueno, acá estoy viendo muchos comentarios en donde me están contando. Me alegra, lo que quiere decir que han podido identificar y que algunos han podido incluso hacer el ejercicio. Así que bueno, acá doy cierre con esto a lo que les quería transmitir. Muchas gracias, Agustina. La verdad que fue un ejercicio interesante. No sé si está Sara por ahí que quiera moderar las preguntas. ¿Están compartiendo el lugar? Sí. Bueno, aprovecho a agradecerles a todos los expositores. Sara, no sé si estuviste viendo el chat, pero la gente está muy agradecida, envía felicitaciones y bueno, y sobre todo resaltan que han sido unas exposiciones no solamente maravillosas, sino también muy movilizadoras para muchos, ¿no? No sé, Sara, ¿cómo querés que sigamos? Si seguimos con algunas preguntas o si querés darle la palabra a Matías, como quieras.
Matías Nahum, sí, me dijo que estaba por ahí, a ver. Él puede desmutearse, o sea que podría participar sin ningún problema. Sí, hace un ratito estaba, ahora no lo estaría encontrando. A lo mejor salió. Ujú. Después, Pilar quería dejar las direcciones de correo Y de electrónico. mails, sí. Perfecto. Ahí Pilar está compartiendo los mails de cada uno de los expositores por si le quieren escribir a cada uno. Si querés lo podemos dejar, Sara, mientras hacemos algunas preguntas para aprovechar el tiempo de ustedes, mientras lo buscas a Matías. Sí. Bueno, acá yo tengo algunas preguntas y me parece que Gretel también tiene algunas otras. Por ejemplo, alguna persona preguntaba quién era el autor del libro del cansancio de los buenos, que lo mencionó, no sé si lo mencionó Agustina, pero me imagino que lo conocen todos, así que cualquiera podría contestar esa pregunta. Es una pregunta rápida, pero... Sí, el autor es Roberto Almada. Roberto Almada, perfecto. Alguna participante preguntaba que claramente cuando me parece que Tomás hablaba de los equipos, ¿no? De esta situación de pandemia, o Pilar, la verdad es que ahora no me acuerdo, ¿no? Que en el equipo había incertidumbre, había miedo, había inseguridad, que quizá eso había provocado algunas fallas, comentaba una de las participantes, en el funcionamiento del equipo, ¿no? En esa comunicación quizá menos efectiva o menos frecuente o menos empática. No sé qué les parece a ustedes, si eso pudo haber sido la razón de esa comunicación menos efectiva, o si quieren hacer algún comentario. Sí, no sé si era por alguna situación en particular, pero sí que uno corre riesgo como equipo de fragmentarse con estas cosas, ¿no? Eso es una de las, quizás de los desafíos que tenemos, porque nosotros comenzamos a fragmentar nuestra atención, entonces lo que el paciente que quizás recibía visitas de los diferentes integrantes del equipo, a veces puede ser que no las reciba porque justamente lo que hacemos es cuidarnos. Entonces, si es un paciente que va a contagiar, no contagia a todo el equipo. Sí, es uno de los riesgos que básicamente, volviendo un poco a lo mismo que decía antes, es básicamente estar atento a la comunicación, y nuestra comunicación intraequipo también ha cambiado, ¿no? Antes lo que hacíamos juntándonos con el mate, ahora no solo no hay mate, sino que a veces tampoco hay juntada, tenemos que hacerlo por Zoom, lo que antes nos decíamos cara a cara, ahora es WhatsApp, y sin duda que eso obliga, como no estamos acostumbrados, a estar más atentos, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, pienso que sí. No sé si Gretel tiene alguna otras preguntas para hacer, después sigo yo con alguna otra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay una pregunta sobre si tienen algún protocolo que implementado acerca de si familiares pueden permanecer en las habitaciones con los pacientes terminales, si actualmente están aplicando algún protocolo. Hola, sí, fue un poquito lo que la idea fue mencionar un poquito cada uno de los protocolos que fuimos haciendo, pero nuestros pacientes pueden estar acompañados con 2 familiares. Fueron cambiando y van a seguir cambiando seguramente estas posiciones, pero lo que queremos es que para uno solo a veces es mucho estar 24 horas y saliendo poco de la habitación, así que eso, se acordó que 2 familiares pueden estar acompañando a estos pacientes. Muy bien, gracias Pilar. Y por otro lado, ha sido un tema de mucha repercusión mediática y en el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, la muerte de un joven de 13 años, ¿no? de un chico de 13 años que fue la primera, quizá en marzo fue muy impactante porque murió solo, ¿no?
Entonces, una de las preguntas es cómo se hace en el servicio de pediatría para los pacientes que están en fin de vida. Bueno, contesto yo, no sé si alguno de los participantes tiene más información. Nosotros trabajamos con pacientes adultos. Lo que sabemos que este mismo protocolo de acompañamiento es igual para pediatría, pero la realidad es que ninguno de nosotros está hoy trabajando en pediatría o en contacto con cuidados paliativos pediátricos. Nos gustaría contar un poquito más amplio, pero llegamos a adultos. Pero de hecho los padres pueden acompañar. Sí, sí, sí. Sí. Vamos. Sara, si te parece, yo tengo alguna preguntita más. Muchas preguntas fueron en torno a cómo cuidar al equipo de salud, ¿no? Porque en el fondo todos los participantes, o la mayoría de los participantes del webinar o muchos son enfermeros, y se preguntan cómo hacen ustedes para cuidarse a sí mismos en este trabajo diario, y cómo hacen para cuidar a sus familias cuando vuelven a su casa, si es que si tienen algunos cuidados específicos. Primero, ¿cómo cuidarnos nosotros? Si alguien quiere aportar, que aporte. Este contexto que es distinto, o que es nuevo, ya nos agarra entrenados. Es el 8º año que estamos rodando por el hospital y nos agarra fortalecidos. Un equipo de más de 5 años ya está más fortalecido para cualquier embate. Estamos unidos y, como decía al principio, nos apoyamos unos entre otros. Cuando uno cae, el otro está para apoyarlo. A veces yo he entrado por una cuestión personal, me quedo a la tarde y queda el psicólogo, y a veces me pregunta: Sara, ¿cómo estás? Simplemente ese cómo estás ya te dispara, ¿no? Algo. Simplemente decir, bueno, alguien se está preocupando por cómo estoy. Y después, con respecto a las familias, lo mismo que en todos los lugares, ¿no? Con esas conductas que hemos ido aprendiendo, que sabemos que son sanas, quizás son un poco más sacrificadas. Por ejemplo, esta mañana me encontré con alguien, con la hija de un paciente fallecido, y claro, el instinto es abrazar, ¿no? Cuando llegas a tu casa, el instinto es abrazar, dar un beso, saludar. Pero nada, es lo mismo que se vive en todos lados: el cambio de ropa, el uniforme se queda en el hospital, llegas a tu casa, te duchas, la distancia, a veces puede ser el uso de un barbijo en extremo. Me parece que todos más o menos estamos viviendo esto en casa porque los queremos y porque los queremos proteger, y a su vez estamos adoptando conductas que nos van a hacer bien, que nos hacen bien. Higiene personal, higiene de elementos, higiene de manos. Los geles alcohólicos se agotaron, creo que a mediados de abril ya no había más en todo el país. Y en las recetas pasaron por todas las redes. Pero creo que igual que en todos lados. Y bueno, han transcurrido los meses, ¿no? Que parece poco tiempo, pero son 5 meses de educación. No sé si alguien más quiere Muchísimas aportar. gracias. Bueno. Sí, por ahí comentarles en un minuto, no quiero aburrirlos con solo con la experiencia personal, pero a mí me tocó, digamos, tener coronavirus, además de estar trabajando. Era algo que yo había asumido que me iba a pasar en algún momento, y la posición que adaptamos con mi familia, con mi mujer y con mis hijos, básicamente fue mucho más distresante el evento de estar yo solo aislado en una habitación y mi mujer teniendo que lidiar con las dos bestias afuera, que finalmente lo que terminamos decidiendo es, de alguna manera, que puede no ser lo que dicen los protocolos, pero salir de la habitación. Y la cosa funcionó mucho mejor así. Se contagió mi mujer, mis hijos la pasaron como si nada, y nosotros quizás tengamos la ventaja de no ser pacientes de riesgo, pero así fue. Yo me pareció que en el momento en el cual uno empezaba todo esto, el riesgo de contagiarse
creo que es más tarde o más temprano, tan expuesto, iba a venir. Entonces ya lo veníamos trabajando de alguna manera, pero quizás no es algo que recomiendo, ¿no? Es mi experiencia. Buenísimo. Yo tengo alguna pregunta más respecto a esto de la comunicación efectiva que mencionaron en más de una ocasión entre Pili y Tomás. Pregunta a algún participante si tienen algún tipo de base teórica o qué pueden recomendar como para formarse, ¿no? en este tipo de comunicación efectiva y empática. Primero, ahí les dejamos los mails nuestros. Si quieren, después les mandamos bibliografía como para apoyar esto. Pero sí, hay mucha bibliografía en comunicación y con gusto se los pasamos. No sé, como para no entrar ahora en este tema puntual. Dale, muchas gracias. Por último, preguntan que se sorprendieron algunos de que trabajara una musicoterapeuta en el equipo de cuidados integrales. Incluso dijeron que qué lindo que tengan también esas profesiones dentro del equipo. No sé, preguntan qué otras profesiones conforman el equipo de cuidados integrales. Y por otra parte, si probaron con el Reiki también como alternativa, ¿no? Para el cuidado de los pacientes. Sí, si quieren contesto yo lo de la musicoterapeuta. Tenemos el psicólogo, tenemos el capellán, tenemos muchas profesiones porque están los voluntarios, que en estos momentos no están viniendo, pero sí ayudan desde el teléfono, acompañando en la escucha activa. Entonces, uno es licenciado en Administración de Empresas, la otra es fotógrafa, la otra es counseling, y así, que cada uno de nuestros voluntarios aporta, la otra es, perdón, licenciada en Vanessa, licenciada en Orientación Familiar, y bueno, son muchas profesiones puestas en el rol de voluntario, pero le dan la impronta de cada uno. Pues está llena de todas las dimensiones de la persona pueden necesitar distintos profesionales. Básicamente siempre el médico o la enfermera, pero después florece un montón de más, de otras profesiones, ¿no? Otras disciplinas. Y del Reiki... El Reiki, perdón, y el arte, preguntan. Sí. Y ya sería la última pregunta de la Dejo la palabra a la que sabe. No sé nada sobre Reiki, así que no, pero no hemos probado con Reiki. Qué bueno que les sorprenda que haya musicoterapia en cuidados paliativos, pero les cuento que, digamos, es capaz llamativo en nuestro país, pero no así en muchos otros países, sobre todo en Estados Unidos, que hay tantos equipos y hospice. Hay muchos musicoterapeutas especializados en cuidados paliativos, y en nuestro país especialmente es una disciplina de la salud reconocida. Nosotros somos profesionales de la salud y por eso podemos incluirnos en estas estructuras de ámbito hospitalario. Así que bueno, también ahí está mi mail, si alguno tiene como alguna consulta específica sobre musicoterapia, me pueden escribir. Bueno, muchas gracias, Agustina. Sara, no sé si está Matías, como para permitirle decir unas palabras. Querido, ¿Le surgió algo, decís? Ahí en el hospital. Bueno, no está Matías. Bueno, entonces, si les parece, vamos cerrando. Le vamos a agradecer a todos nuestros expositores del día de hoy las presentaciones que han hecho, que para los participantes han sido muy enriquecedoras, o por lo menos eso es lo que manifiestan en el chat más de una vez. Me parece que nos llevamos muchísimo para seguir reflexionando, porque como decía Pili, a mí me encantó, Pili, esa expresión de las entradas de calidad, ¿no? Que no sean no solamente efectivas en términos de cuidados efectivos, sino sobre todo en humanidad, y que nadie muera solo. Alguien compartía también
en el chat el protocolo o la noticia que salió recientemente del Mater Dei, como el sanatorio que había implementado este protocolo de no dejar morir en soledad. También me parece que nos llevamos de Tomás, ¿no? Ese derecho, que me encantó, el derecho a morir acompañado, y que bueno, que esta pandemia nos fortalezca y bueno, claramente somos distintos después de esta pandemia. Y también me encantó eso que resaltaste, Tomás, ¿no? De decir, se puede cuidar bien aún en este contexto, ¿no? Se puede cuidar no solamente bien en términos de efectividad, como decíamos antes, sino de humanidad, ¿no? Y el aporte de Agustina, bueno, que me encantó también la analogía que usaste con las cuerdas de la guitarra, no lo había escuchado nunca, y pienso que es muy gráfico. Alguno preguntaba cuándo darse cuenta, ¿no? De esa ansiedad o ese estrés extremo. Pienso que la analogía de las cuerdas de guitarra nos pueden servir. Y bueno, y así que les agradezco muchísimo el aporte de cada uno de ustedes, a Sara como moderadora, y al resto de los participantes los invitamos a participar del próximo webinar, que será el 26 de agosto, y que trataremos el ingreso de las familias en las unidades de cuidados intensivos neonatales en este contexto que estamos viviendo. Así que nuevamente voy a dejar de compartir la pantalla, así nos vemos todos. Les agradezco la participación y bueno, nos esperamos en el próximo encuentro. Muchas gracias.